Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de La Chispa Femenina. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañe el doctor Rafael García Álvarez, con quien hablaremos de un tema muy importante en la sociedad actual, que es el tema de la salud mental y cómo esto impacta nuestras otras áreas de vida. Estaremos haciendo un recorrido para saber si el tema de la salud mental es un mito, es un tabú, y cuáles son esas barreras que a veces nos impiden a nosotros acceder a cuidar a lo que es el eje de nuestra humanidad, que es, sin lugar a dudas, nuestra mente. Después de la pandemia, todo esto ha recobrado vital importancia. Nos movieron la alfombra, doctor, pero hoy abordaremos esta conversación con usted. Es un privilegio, como decía, tenerlo aquí, así que bienvenido a La Chispa Femenina. Gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes y llevar el mensaje de, básicamente, de educación y prevención para la comunidad. Usted hablaba del tema de prevención y esto tiene que ver con señales, con anticipar, con prepararnos, con programarnos. Pero muchas veces el acceder a tratamientos psicológicos, psiquiátricos, ponían a la gente como en mucha resistencia, diría yo. Y esto ha cobrado mucha importancia después, particularmente de la pandemia. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la gente respecto de la salud mental? La salud mental, yo diría que realmente del origen mismo de la humanidad hemos estado bregando con personas que rompen las reglas de la normalidad conocida o socialmente conocida en cada época, de manera que vamos cambiando. Ya no es el mismo prejuicio que había hace 15, 20 años, que el psiquiatra era para loco, por ejemplo, y que la gente se siente más cómoda yendo al psicólogo, porque los psicólogos pues no son amenazantes en ese sentido. Pero ya la psiquiatría ha dado un giro muy importante, se ha ido diversificando para los diferentes tipos de trastornos que afectan a la humanidad. Y que estos trastornos parecen ser muy similares en toda parte del mundo. O sea, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que la prevalencia, o sea, el número de personas con trastornos mentales es muy similar en toda parte del mundo. ¿Y notó usted un cambio, y yo lo mencioné varias veces, el tema de la pandemia, notó usted un antes y un después respecto de la pandemia, si lo fuéramos a trazar como línea de tiempo? La pandemia contribuyó mucho a que las personas, todos nos sentimos amenazados durante la pandemia porque la mortalidad fue muy importante en esa época. Las vacunas llegaron tarde, pero se pudo trabajar y las personas no tenían temor de hablar de sus miedos. Miedo a morir, miedo porque murieron muchos amigos, y es una especie de estrés postraumático. O sea, vivir ante un riesgo, ante un peligro, es algo que nos amenaza. Como vimos esta tragedia del jet set. Eso, los que han sobrevivido a eso, que estuvieron dentro y pudieron salir, tienen un trastorno, porque verte al borde de la muerte es algo aterrador. Y aunque dijo Shakespeare, el miedo a morir es peor que la muerte misma. Usted ha dicho esa frase y dijo una frase muy impactante y que mueve a profunda reflexión, porque muchas veces los seres humanos actuamos sobre la base de nuestras presunciones y de nuestro pensamiento. Así es. Y el pensamiento gobierna la mente, pero también gobierna las actuaciones. Pero una cosa es quizás yo pensar que tengo que atender algún tipo de trastorno que pudiera tener. La gente no está realmente quizás técnicamente edificada para poder distinguir qué requiere quizás
el empezar a tratarse y tratar sus temas con un psicólogo, que es más una terapia de comunicación, de más desahogo. Es más light, sí. Y cuando los síntomas que estoy presentando se derivan realmente de un trastorno físico, mental, que requiere la intervención de un psiquiatra y no esperar a que quizás sea demasiado tarde. Lo que ocurre es que muchas enfermedades mentales cursan, o sea, aparecen sin conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no cree que está enferma, no sabe que está enferma y sus síntomas los puede atribuir, por ejemplo, en los casos de psicosis, que llamamos psicosis paranoide, él puede atribuir eso a un vecino que le manda ondas cerebrales para hacerle daño, un satélite que le han puesto en el espacio y que le está mandando ondas. Entonces así en esos casos es muy difícil que el individuo tenga conciencia de enfermedad. Más común vemos personas que tienen ansiedad, porque la ansiedad es el trastorno más común del humano y se estima que hasta un 30% de los individuos padecen ansiedad. Entonces, cuando esa ansiedad comienza a interferir, que me quita el sueño, que no me permite estar concentrado, que estoy intranquilo todo el tiempo, que la vida se me está haciendo difícil, entonces en esos casos la persona sí busca ayuda. Generalmente pueden ir al médico general, porque en nuestra cultura la gente inmediatamente quiere ir al psiquiatra. En otra cultura donde los mecanismos están más establecidos, el paciente va al médico general, a su médico. Por ejemplo, donde yo estudié en Inglaterra, pues teníamos, en cada barrio había un centro de salud. Y si había un enfermo en ese barrio, pues ese enfermo era identificado por el médico general, lo mandaba al hospital y cuando lo tratábamos y lo controlábamos, el paciente regresaba a su comunidad y seguía siendo tratado por el médico general. Es algo que tratamos aquí, pero que ha sido muy difícil. La persona piensa ir directamente al psiquiatra si tiene un trastorno de sueño, porque se hace más difícil que el psicólogo lo maneje. Ansiedad crónica, que es que el individuo nunca está tranquilo, siempre tiene problemas. Y hay que tomar en cuenta que los trastornos emocionales alteran la salud física. Usted hablaba de algunos trastornos, entre ellos la ansiedad, y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, durante los picos, particularmente quizás en mi caso, de estrés, hay quienes dicen, bueno, la ansiedad me da con no dormir, o la ansiedad me da con comer mucho, o la ansiedad me da con dejar de comer. ¿Cuáles son los principales trastornos y cuándo debe ser motivo de preocupación? ¿Cuáles son los indicios que pudiéramos detectar en una persona o sus rasgos a nivel de personalidad que pueden estar trazando el camino de lo que está ocurriendo con ese individuo que no se está tratando? Sí, primero los trastornos físicos que puede causar la ansiedad, porque la ansiedad no siempre es mala. La ansiedad es lo que nos mueve, la ansiedad es que nos hace tener inquietudes, prepararme mejor, trabajar más. Eso es un impulso de tipo ansioso, pero cuando eso se convierte en algo crítico que comienza a afectar mi salud, que comienza a afectar mi sueño, muy común en nuestra cultura, el dolor de cabeza tensional. O sea, la persona va al médico, va al neurólogo, porque tiene dolores de cabeza y consideran intratable. Y ese dolor de cabeza tensional casi siempre lo describimos como un dolor, como si me tuvieran una correa, una banda en la cabeza y me la están apretando. O sea, me duele toda la cabeza. También taquicardia, la boca seca, inquietud, irritabilidad. Muy común en nuestro medio la irritabilidad. Fíjate que a nivel de tránsito, los brotes de violencia y agresión verbal son muy comunes porque el individuo está
cansado y va llenándose de una ansiedad, de una inquietud que no puede controlar o que no ha podido controlar, entonces comienza a tener manifestaciones de agresiones, de violencia, que pueden ser tanto física como verbal. Y en la medida que la persona no busca válvula de escape, no busca salida, esa persona va a sufrir más. Porque incluso es común oír en nuestro medio que cuando alguien está siendo molestado por una persona, dice, mira, no me siga molestando porque estoy llegando a mi límite. A su punto de ebullición, ¿verdad? Sí, ya estoy, que ahorita nos matamos, ¿verdad? No, y uno ve, por ejemplo, los casos de conflicto social. Uno se da cuenta de que a veces el objeto de la discusión es muy mínimo. Lo que ocurre es que la persona está reaccionando a un conjunto de estímulos que pueden venirse arrastrando desde hace días o desde ese día. Si vamos manejando a nuestro hogar y duramos 3 horas en tráfico, en tapón, o nos chocaron y llegamos a nuestra casa y el parqueo está ocupado, entonces el individuo a veces no sabe cómo reaccionar. ¿Cuándo optar por los procesos terapéuticos? La gente le tiene como miedo a eso. Sí, el miedo hay que romperlo. Y es muy común que las personas vayan con miedo a terapia o a tratamiento. ¿Por qué? Porque le temen a las medicinas. Si tomo medicina es porque ya no tengo el control y entonces yo quiero seguir manteniendo el control. Pero no es así. La medicina lo que hace es que acortan el tiempo de sufrimiento. Y las personas tienen que entender eso, que cuando recetamos un fármaco es porque ese fármaco va a ayudar a reducir el tiempo de dolor, de malestar. Porque, ¿qué pasa en nuestra cultura? Alguien puede tener un problema en su casa con la pareja, no se atreve a pelear con la pareja, pero lleva eso dentro y entonces decimos que va a cobrar en el sitio equivocado. O sea, se faja a matarse con cualquiera en la calle, sin que tenga nada que ver con eso. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una zona que se llama la amígdala. No la amígdala que la gente conoce como las agallas. No, sino la amígdala es un radar que todos tenemos. Ese radar es quien nos prepara a nosotros para pelear o correr. Cuando estoy ante un evento peligroso que puede comprometer mi vida, tengo 2 opciones. Ese radar me dice a mí, sal corriendo o fájate a pelear. Entonces, ese radar también tiene su memoria. Y cada vez que un problema que tuvimos en alguna época, aparece otro más adelante que se parece, esa amígdala me dispara y me recuerda el primer problema como ocurre en el momento primario. O sea, que se generaliza la ansiedad, el problema o el temor, porque muchas enfermedades mentales están caracterizadas por el temor a volverme loco. Las fobias. Sí, las fobias son altamente comunes, hay cientos de fobias. ¿Cuál es la fobia más común, doctor? Las fobias, hay de todo tipo de fobia. Hay todo tipo de fobia. A mi hermano le pueden poner una culebra cerca. Fobia al compromiso, fobia a iniciar una vida sexual porque tiene miedo, fobia a que yo no sepa qué hacer, fobia a que yo no sepa hablar. Pero, ¿qué es lo más importante de las fobias? Que el fóbico es que mantiene la fobia. ¿Qué quiere decir eso? Que la fobia se va a resolver enfrentando la fobia, pero a través de un proceso terapéutico, porque no podemos agarrar al individuo y ponerlo en el sitio de terror. No, hay que llevarlo como en una escalera, en que primero nos adaptamos al primer escalón y a medida que vamos avanzando, pues el miedo va cediendo, porque en eso lo tenemos muy frecuente. En la intimidad hay muchos miedos. Hay miedo al dolor, hay miedo al sangrado, hay miedo a que yo no sepa qué hacer, hay miedo a no tener satisfacción. O sea, está lleno de miedo a veces
las parejas y sobre todo que en nuestra cultura el individuo tiene miedo de hablar con la pareja, sumamente común. Tiene miedo de hablar de las situaciones que son íntimas porque da vergüenza. Da vergüenza hablar de la intimidad o de las necesidades. Usted empezó a tocar un tema que iba conectado a la siguiente pregunta. Salud mental y salud sexual. ¿Van de la mano? Fíjate, una pregunta fascinante. ¿Por qué? Porque la sexualidad es para toda la vida y mejora la calidad de vida. O sea, que se ha demostrado que quienes tienen una vida sexual, una vida íntima, son más felices, disfrutan más, porque es el momento, incluso la intimidad es cuando la Biblia plantea y serán una sola carne, es el único momento en la intimidad cuando la pareja es una sola carne por la penetración. Entonces, ese tipo de comportamiento los tenemos que entender que la frecuencia de la intimidad debe ser 2 a 3 veces por semana. Desde luego, hay quienes tienen intimidad todos los días y hay quienes tienen intimidad todos los meses, cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, pero una respuesta sexual saludable es que tenga frecuencia, pero no solamente es intimidad, es contacto, es cercanía. Es que la mujer se sienta que es valorada, que es querida, que esa pareja quiere estar con ella, que yo me ocupo de ti, que yo te protejo. Todo eso forma parte de que sea una vida satisfactoria. Porque un detalle para que a veces la gente cree que no, que la sexualidad comienza a los 15, a los 20, a los 30. No, si a un bebé usted le estimula el pene, ese bebé va a tener una erección. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento, al igual que la niña, nace con todo su sistema funcional, aunque se espera que lo comience a expresar más adelante a nivel de la adolescencia o después. Pero, sin embargo, todo eso ocurre. Y termina con la muerte porque hasta la etapa final de la vida, el individuo tiene necesidad de contacto, a veces solamente contacto, porque el contacto es mágico. El contacto es mágico y poner la mano a alguien dentro de la pareja es una transmisión que tú haces. Una transmisión de tus energías, de tus necesidades, de tu afecto. De hecho, en los principios, el médico funcionaba más porque tocaba. Y la gente sentía la transmisión de esa energía que el médico ponía para la sanación de la persona. Cuando uno toca al paciente, que en psiquiatría no se toca el paciente, yo tengo mucho más cercanía porque en el Instituto de Sexualidad tenemos una clínica para problemas sexuales y tenemos un servicio de ginecología, entonces podemos manejar el paciente desde varios ángulos. Y una pregunta, el tema de la terapia en parejas para mejorar todo el tema de la salud mental o cómo conectar los desafíos, esas barreras que quizás algunas personas pudieran tener respecto de su vida sexual, esos tabúes, esos mitos o ese desconocimiento de cómo expresar sus deseos y sus necesidades de manera más eficiente, diría yo. ¿Cómo funciona el tema de las terapias en pareja para estos fines? Fíjate, el problema de la terapia de pareja, lo que generalmente analizamos es la interacción de la pareja. Cómo la pareja se conocieron, cómo la pareja funciona. Y algo muy importante que muchas veces se habla de que usted tiene que conocer la familia. Nada de eso. Mi esposa y yo nos conocimos como un mes. Yo me fui a Inglaterra, ella se fue después y nosotros tenemos 53 años casados, sin ningún tipo de dificultades, nos entendemos, pero aún así, a pesar de todos esos años, a veces hay conflicto de entendimiento en todas las parejas. ¿Por qué?
porque no somos un sello gomígrafo, tenemos sentimientos diferentes. Entonces, sí sabemos hoy día que es importante de dónde tú vienes. De dónde tú vienes quiere decir cuáles fueron tus patrones de crianza. Eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque uno es lo que uno vivió. Tú te vas a comportar como se comportaba tu mamá. Y el varón se va a comportar como se comportaba su papá. Hay excepciones, pero en general es así. Que las personas no se pueden abstraer a lo que vivieron, a lo que fue su crianza. Una de las preguntas que yo hago en mi aula cuando tengo a los estudiantes es ¿quiénes quieren parecerse a su mamá en el manejo de su relación de pareja? Muy pocos están de acuerdo, o al papá. No, pero inclusive cuando uno va buscando pareja, uno va buscando, en la mayoría de los casos, el origen. Como patrones conductuales diferentes. Y uno quizás en el momento no lo ve, no lo entiende. No. A mí me encanta trabajar. Mi suegra trabajaba muchísimo. Y realmente yo me parezco muchísimo a mi suegra. Y quizás fue una decisión inconsciente en ese momento de mi hoy esposo. Pero ya para ir cerrando esta interesante conversación, doctor, ¿cómo podemos mantener nuestra salud mental? ¿Y qué alertas a mí como individuo me pueden despertar el que tenga que adoptar medidas para un cuidado más profundo de la salud mental? Sí, en general yo podría decir que la salud física y mental están íntimamente ligadas. Desde luego, necesitamos llevar una vida saludable, necesitamos comer, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos comunicarnos. O sea, esa pareja tenemos que ver qué nos unió, qué sigue vivo. Y de esa manera, pues obviamente podemos enriquecer la relación. Mi pareja me observa a mí, yo observo a mi pareja y hago caso a esos indicadores. Son las mujeres las que a veces dicen, mire, él bebe mucho, él está bebiendo mucho, porque algo muy común en nuestra cultura, el que tiene trastorno de sueño se bebe 2 tragos o 3 para noquearse, no entendiendo que está estableciendo un patrón de adicción, porque el alcohol es un adictivo y se requiere más dosis cada vez para eso. Entonces, cuido mi salud mental, me ocupo, tengo una vida organizada, trato de hacer ejercicio, trato de comer sano, trato de leer, trato de estimularme, disfrutar las cosas que tenemos, que muchas son gratis, y de esa manera pues llevo una salud mental en que me siento cómodo, me siento armonizado y me siento que soy capaz de producir y de dar. Por ejemplo, uno tiene que seguir trabajando para que ese cerebro siga funcionando y no se agote. No se atrofie. No se atrofie. Muchos dicen, bueno, ya yo me retiro, pero qué grave error. A los 50 se retiró, ¿y qué va a hacer? Bueno, yo le voy a decir algo. Mi mamá tiene 78 y todavía continúa trabajando. Y no hay quien la saque de claro. ese tema. Y uno a veces dice, bueno, voy a retirarme cuando llegue mi edad de retiro. Pero el factor diferenciador de ella, de su actividad, es 1, sentirse útil, es 2, mantenerse activa. Y ese propósito no se lo podemos quitar a nadie. Y todos los días, y esto es una reflexión final, es buscar ese propósito. Es ver nuestros avances, esas pequeñas ganancias que vamos teniendo en el día a día. Es agradecer porque estamos vivos. Es disfrutar de nuestro entorno y de las cosas que damos por sentado. Y establecer también la disciplina para autotrabajarnos aquellas cosas que realmente merecen atención, desde la alimentación, que también influye mucho, y ese tema lo vamos a tener que dejar para una próxima sesión. Cómo no, pero la espiritualidad es muy valiosa, y hoy día yo trabajo mucho con la parte de cómo la neurociencia ayuda a uno a dominar nuestro cerebro.
aprender a respirar, aprender a hacer cosas para mantenerme sano mentalmente. Bueno, y con eso lo dejamos, señores, con un llamado a atender nuestra salud mental. Gracias, doctor, por acompañarnos. Es un privilegio que nos haya acompañado y sobre todo haber tratado diferentes temas muy interesantes para nuestra audiencia. A ustedes les esperamos en la próxima entrega de La Chispa Femenina.